Bueno, buenísimo, ya estamos grabando. Bueno, espero 2 minutitos entonces. Si no empezamos, por si no nos alcanza el tiempo, porque después a las 2 tengo que dar otra videoconferencia. Yo para que tengamos tiempo con todo. ¿Sí? Y das con un mate. Les voy hablando de cosas generales. Saben que el parcial lo subo el viernes y me lo devuelven el sábado. En el parcial entra todo, hasta presupuestos y sobreentendidos inclusive, porque para el final van a entrar los otros dos temas que son actos de habla y polifonía. O sea, esos dos temas ahora no, hasta presupuestos y sobreentendidos inclusive, quiere decir que entra toda la primera parte de análisis del discurso de deísticos y este temita de presupuestos y sobreentendidos. Por lengua 1, ustedes saben que el parcial tiene una parte práctica y una parte teórica. Para la parte práctica, ustedes tienen un cuadrito que yo les subí. En ese cuadrito está detallado el análisis que vamos a hacer. Y incluso tienen modelos de ese análisis. O sea, cuando yo les pido analizar un texto, y les pido los deísticos, que abarcan los pronombres, los verbos, mundo comentado, mundo narrado, bueno, etcétera, modalidades, todo eso ustedes lo vuelcan simplemente en ese cuadro. Yo se los voy a poner también en el parcial, que es mucho más fácil el análisis así no se olvidan de nada. O sea, esa es una parte del parcial. Y la otra es teoría. La teoría, como siempre, recuerden que no es simplemente copiar y pegar del cuadernillo, sino tratar de establecer algunas relaciones, de ver, bueno, de demostrar que ustedes comprendieron lo que están leyendo. Así que bueno, vamos a empezar con los temas. Ustedes saben que lo que nosotros estamos haciendo es lo que algunos llaman en esta materia el análisis del discurso. El análisis del discurso trabaja con algunas categorías que, que hay que entenderlas para que el análisis entonces sea efectivo. Esas categorías parten de una diferenciación básica que es muy importante, porque si esa diferenciación la hacemos mal, todo el análisis resulta mal. Y esa diferenciación es entre locutor, alocutario, enunciador, enunciatario. En todo texto tenemos un locutor, que es aquel que se hace responsable de lo que dice. Vamos a tomar el ejemplo del discurso de Evita que ustedes tienen. Yo tengo a Evita, locutora, que se hace cargo de lo que dice, que da un discurso que está dirigido a un alocutario. El alocutario es aquel a quien el locutor manifiesta dirigirse. O sea, el alocutario tiene que estar presente en el texto, si no, no es alocutario. Entonces Evita se dirige, en una parte le habla a Perón, pero también le habla al pueblo, a los descamisados, etc. Evita se configura entonces en locutora y determina sus alocutarios que son el pueblo o Perón. Ahora, el locutor de un texto no hay que equipararlo a la figura histórica o a la persona de carne y hueso. Si bien uno tiende a decir, bueno, el locutor es Evita, es cierto, pero a nosotros nos interesa que la imagen que Evita se configura dentro de ese discurso. O sea, no es una Evita cualquiera, es una Evita compañera, Evita amiga, en algún momento se llama puente, arco iris. O sea, todas las veces que nosotros emitimos un mensaje, un texto, un enunciado, un discurso, como quieran llamarlo, estamos también configurándonos a nosotros mismos, estamos dando una imagen a nosotros mismos. El locutor es aquel que emite el texto, se hace responsable, pero que a su vez está creando una imagen sobre sí mismo, que es la imagen que quiere que reciba el receptor. Ahora, en ese texto puede ser que la única voz que se escuche sea la del locutor. Entonces el locutor también asume la función de enunciador.
y el alocutario la función de enunciatario. Pero puede pasar también que el locutor ceda la palabra, que cite a otra persona. En esta instancia del parcial este, nosotros vamos a hablar solamente de citas textuales. Vamos a hablar de que el enunciador va a aparecer a partir de una cita entre comillas, para que les resulte más fácil. Pero sepan que no es la única manera de que aparezca otra voz, y eso después lo vamos a profundizar en el tema de polifonía. Las voces pueden aparecer de diferentes maneras, pero en este caso, bueno, si no hay comillas, no se preocupen, no se desesperen, es que no va a haber un enunciador. Si hay un enunciador es otra voz en el texto. ¿Y por qué lo llamamos enunciador? Justamente para diferenciarlo del locutor, para que nos demos cuenta y separemos bien las dos voces. Si aparece un enunciador, a ese enunciador hay que analizarlo aparte. Entonces ese enunciador tendrá su propio enunciatario y tendrá su propio análisis. Es como analizar dos textos. Pero si no tenemos una segunda voz, el único análisis que hacemos es el del locutor a locutario, enunciador enunciatario, que configuran un solo análisis. Bueno, esta primera diferenciación entre locutor enunciador al locutario enunciatario, ¿la entienden? ¿Tienen alguna pregunta particular de esto? Porque es importante, es lo primero, es nuestra base para el análisis. De ahí sale todo lo que analizamos después. Así que eso lo entienden. Buenísimo. Entonces, cuando decimos quién es el enunciador, sí, Flavia, ¿qué me querés preguntar? Sí, lo tienen, a ver, tienen que, por ejemplo, en el discurso de Vita hay una parte que habla Perón. Entonces, bueno, él es Perón. En ese enunciado, el enunciador es Perón y el enunciatario serán, si está marcado en el texto lo señalamos y si no, no decimos nada. Y el locutor lo analizamos aparte. O sea, si aparece un enunciador, es un análisis para el enunciador enunciatario y un análisis para el locutor locutario. Es como si en ese cuadro que yo voy a subir tuviéramos que hacer dos cuadros, un cuadro para el locutor enunciador y otro para el locutor locutario y otro para el enunciador enunciatario. Ahora, ¿qué analizamos de estos personajes, si quieren, de estas categorías? El análisis lo hacemos a través del rastreo de deícticos. Los deícticos son estas marcas que en el texto a mí me señalan a estas personas, al locutor, al locutario, al enunciador, al enunciatario. ¿Por qué? Porque los deícticos son todas las marcas de primera y segunda persona. Todo lo que se refiere al yo y todo lo que se refiere al yo nosotros o al tú ustedes. Porque pueden ser referencias a la primera y segunda persona, plural o singular. Las terceras personas no son deícticos, las terceras personas son la no persona. Quiere decir que en el cuadro de análisis de locutor a locutario o enunciador enunciatario, no analizamos las terceras personas. El él no es deíctico porque está fuera de la relación yo-tú. En lingüística, los deícticos son las primeras personas y las segundas. Todos los de primera y segunda persona, Flavia. Es una definición de la lingüística. El deíctico es el que señala al emisor o al receptor. La tercera persona no es ni emisor ni receptor, entonces es la no persona. Si es la no persona, es no deíctico y se analiza aparte. En general yo les pregunto cuando quiero que hagan el análisis de la tercera persona, porque a veces es rico. Por ejemplo, en un discurso político, el análisis de las terceras personas a veces está bueno, como el de Vita, que habla de sus enemigos, de los insectos, de la bota oligárquica, etcétera. Si la tercera persona está bien configurada, vale la pena analizarla, si no, no. Pero eso lo vamos a ver en cada análisis y en cada texto, en el texto del parcial, y yo les voy a indicar a ver si les pido, quiero que lo analicen o no. Si no, ustedes se basan en primera y segunda persona. Entonces la búsqueda de ese rastreo de deícticos tiene que ver con
En principio los pronombres personales, posesivos y demostrativos son deísticos. O sea, buscamos todo un rastreo, para eso repasamos lo que son los pronombres personales, posesivos y demostrativos. También analizamos las locuciones espaciales y temporales. Por ejemplo, si yo digo ahora, si digo en este momento, si digo no sé, aquí, si digo mañana, si digo entonces, bueno, esas marcas de temporalidad o de espacialidad las analizo. Devuélveme, ahí analizo primero la primera persona del mes. No es posesivo. El me es pronombre personal. Por eso les decía que este, repasen los pronombres, que eso lo habrán visto en normativa, porque para clasificarlos bien. O sea, en el análisis los clasifican. Entonces, pronombres, localizaciones, no locuciones, les dije locuciones mal, localizaciones espaciales y temporales, los verbos, y en los verbos analizamos mundo narrado y mundo comentado. Los verbos son deísticos, ¿por qué? Porque cuando uno habla y utiliza el presente, ese presente necesariamente es el presente de la enunciación. O sea, el presente es el momento que estoy hablando. Si yo digo, yo ahora estoy, no sé, comiendo, ese ahora es mi ahora de este momento y uso un presente porque es mi momento en el cual estoy hablando. Por eso los verbos son deísticos, porque se asocian necesariamente al emisor, al locutor en este caso. Entonces, analizamos los verbos de mundo narrado y mundo comentado. Mundo comentado son el presente, el pretérito perfecto compuesto y el futuro imperfecto del indicativo. Son los verbos anclados en el presente. Todo lo que se llama el eje presente es el eje del mundo comentado o discurso. No, el presente para narrar se puede usar en cualquier caso. Lo que pasa es que uno lo usa en general cuando quiere actualizar lo que está contando. Si yo, por ejemplo, estoy contando algo que me pasó el año pasado, por ejemplo, un viaje, y digo, ay, resulta que voy a París y me encuentro con tal persona y visitamos tal lugar. Esos presentes, no vale que no me está pasando a mí ahora, pero de alguna manera lo cuento en presente para que el otro se sienta más involucrado. Eso pasa a veces en las biografías, en los relatos históricos. Buscamos que el otro se involucre y para que se involucre utilizamos el presente. ¿Mm? Y después tenemos el mundo narrado. El mundo narrado es el eje pasado, es el eje del relato. Y el mundo narrado está conformado por el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el anterior, y el condicional. Ustedes saben que tienen dos autores que hablan de los verbos, Weybridge y Benveniste, pero, o sea, yo no les voy a pedir que me distingan esto de los verbos por los autores. Me interesa que hagan un análisis, o sea, no lo vamos a ver el mundo narrado y el mundo comentado desde la teoría, sino desde la práctica. O sea, entender qué verbos forman parte del eje presente y qué verbos forman parte del eje pasado. Simplemente eso. ¿Alguna preguntita hasta acá? O sea, son todas categorías que nos van... Sí, decime, Flavia. ¿Alguna? Sí, sí, está bien. Decime cuál es tu duda. No, de ellos no les voy a tomar teoría, porque justamente lo que a mí me interesa es que ustedes lo apliquen en el análisis de los textos, que no confundan mundo narrado y mundo comentado, nada más, ¿eh? No los voy a tomar como teoría. Eh, hasta acá entonces, ¿alguna otra preguntita? Entonces tenemos que separamos primero locutor a locutorio, enunciador a enunciatario, si el texto lo amerita. Y después empezamos a analizar los pronombres personales, posesivos y demostrativos, analizamos las localizaciones espaciales y temporales y analizamos el mundo narrado y el mundo comentado. No tiene que haber todo de todo, o sea, ustedes no van a desesperarse si en un texto hay pronombres personales pero no posesivos, o sea, rastrean todo lo que hay
y lo vuelcan en el cuadrito. Pero lo que hay, lo que no hay, no lo ponen. Lo que sí hagan una lectura atenta, porque a veces en una primera lectura se nos escapan la mitad de las cosas, y después son las que descubrimos en una segunda lectura. Una vez que analizamos esto, tenemos que analizar las modalidades. Las modalidades son las modalidades de enunciación y las modalidades de enunciado. El mundo narrado son, bueno, Maximiliano me pregunta los tiempos del mundo narrado, que como les decía son pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pretérito anterior y pretérito pluscuamperfecto y condicional. Esos son los del mundo narrado. Les decía que después pasamos a analizar los tipos de modalidades. O sea, todo lo anterior con ejemplos. Si ustedes me dicen a mí que en el texto hay pronombres personales, los copian. Si hay localizaciones espaciales, las copian. En el caso de las modalidades, los ejemplos se dan con oraciones completas. Para las modalidades no me transcriban palabras sueltas, sino oraciones completas. Las primeras modalidades, bueno, tenemos las modalidades de enunciación, que son la modalidad aseverativa, interrogativa e imperativa. En la modalidad aseverativa, el locutor dice algo y quiere que lo creamos como verdadero. O sea, hoy es sábado, es modalidad aseverativa, lo digo con la idea de que, bueno, ustedes crean que realmente es sábado. La modalidad interrogativa son las preguntas y la modalidad imperativa son todas las variedades de órdenes, que no necesariamente tiene que ser un imperativo. Si yo digo hay que estudiar, debemos prestar atención, bueno, esas son también modalidades imperativas. Algunos incluyen también la modalidad exclamativa, si quieren la pueden incluir, y si no, muchas veces las modalidades exclamativas, la modalidad exclamativa, la llamada exclamativa en realidad es una orden. Pero bueno, si a ustedes les sirve incluirla como una cuarta modalidad, pueden incluirla también. Entonces, estas son las modalidades de enunciación. Las modalidades de enunciado son la lógica y la apreciativa. Ustedes tienen al final del capítulo una lista de palabras que se relacionan con la modalidad apreciativa y con la modalidad lógica. Podemos tomar esas palabras para que el análisis sea más acotado y para no andar por ahí perdiéndonos en este análisis de modalidades. Si bien es cierto que algunos lingüistas amplían la noción de modalidad apreciativa a todas las veces que aparece alguna subjetividad, uno puede hablar de modalidad apreciativa si el texto es altamente subjetivo. También está bueno reconocer ciertas palabras, como por ejemplo, afortunadamente, por suerte, por desgracia, inútilmente, o sea, palabras que tienen connotación subjetiva y a la cual entonces esas palabritas las podemos tomar como base para la modalidad apreciativa. En cambio, la modalidad lógica es la que, dejando de lado los sentimientos, lo que trata de es afirmar o relativizar la verdad de lo que se está diciendo. Si yo digo, seguramente mañana llueve, estoy reforzando la aseveración. Entonces es una modalidad lógica de refuerzo de la aseveración. En cambio, si yo digo, quizás mañana llueva, yo estoy limitando, haciéndola más, mi aseveración ya no tiene tanta fuerza ni tanta afirmación como tiene en el caso de decir seguramente llueve. O sea, seguramente llueve es diferente a decir quizás llueve. Entonces, las modalidades lógicas y las modalidades apreciativas se suelen asociar con determinado tipo de palabras, que en general muchos son adverbios, hay muchos adverbios terminados en mente, y otro tipo de palabras que se llaman modalizadores y que nos permiten entonces descubrir qué tipo de modalidad trata el texto. Claro, lo que tienen que saber ustedes es que las modalidades se combinan, o sea, un texto tiene, siempre un enunciado tiene una modalidad, por lo menos una modalidad de enunciado y una modalidad de enunciación. Lo que no me pueden decir ustedes es que un texto es al mismo tiempo lógico y apreciativo, o que al mismo tiempo el mismo texto es aseverativo o interrogativo. Sí se pueden combinar, pero la misma oración no puede ser dos cosas al mismo tiempo. O sea, una oración tiene una modalidad de enunciado y una de enunciación.
una de cada una. Pero el texto largo, si es un texto largo, si es un discurso completo, puede ser que en los párrafos se vayan alternando las diferentes modalidades. O sea, esto es un análisis no de la totalidad, sino que ustedes van dando ejemplos a lo largo del texto. Simplemente señalando cuándo aparece cada una de las modalidades. Quiere decir que la misma, una de cada una, de las que hay muchas, por ejemplo, si el texto tiene muchas modalidades, muchas oraciones de modalidad aseverativa, pongan varias. O sea, si es de la que predomina más, pongan varios ejemplos. Y Maximiliano, me quedó duda con la apreciativa, ¿sí? ¿Por qué? Decime cuál es tu duda, Maximiliano. ¿Que, que no entendés la apreciativa o tenés dudas cómo marcarla? No, en la modalidad apreciativa, Maxi pone, hay una opción en el chat que dice enviar a todos. Vos me lo estás mandando solamente a mí, por eso tus compañeras no lo leen. Así que fíjatela, arriba hay un cuadradito, un rectángulo que dice enviar a todos. Fíjate que nos lo enviamos a todos. Me pregunta él las características de la modalidad apreciativa, tiene que ver con la expresión de sentimientos, emociones, y esa expresión de sentimientos y de emociones, este, o sea, en general está reforzada por la presencia de determinadas palabras. Si yo digo llueve, es una modalidad simplemente lógica aseverativa o de enunciación eh, aseverativa también, pero no tiene ningún componente apreciativo. Pero si yo digo lamentablemente llueve, ese lamentablemente me está cambiando la modalidad del enunciado y me lo está transformando en apreciativo. ¿No? Es eso simplemente. Y después tenemos la modalidad de mensaje. La modalidad de mensaje es la que tiene que ver con la alteración del orden sintáctico. Cuando o sea, el orden sintáctico tradicional es el de sujeto, verbo, complemento. La chica eh, compra libros en la feria del libro. Esa oración está ordenada. Si yo digo en la feria del libro, esa chica compra libros, para la redundancia, este, ahí ya tengo una modalidad de mensaje, porque di vuelta a la oración. Todas las oraciones que no empiezan con el sujeto son modalidad de mensaje. ¿Y por qué? ¿O a qué apunta la modalidad de mensaje? Apunta a destacar determinada parte de la oración. Todo lo que aparece primero en una oración se tiende a percibir como importante por parte del receptor. Entonces, uno a veces puede jugar con la modalidad de mensaje y poner delante lo que quiere destacar. Entonces, si yo digo en la feria del libro, al chica compra libros, en realidad estoy haciendo que el receptor preste atención a la ubicación en el lugar, que es la feria. Por algo, por X motivo, quiero que primero se diga eso. Bueno, en todas las oraciones donde se altera el orden sintáctico, en todas ustedes tienen modalidad de mensaje. No se olviden de marcarla porque a veces se olvidan esa, o sea, marcan todas pero se olvidan esa. Bueno, hasta acá alguna pregunta. Esto sería todo. Y lo último que, perdón, que tienen que analizar en el texto son las cadenas isotópicas. Las cadenas isotópicas son palabras, o a lo sumo una frasecita chiquitita de 2 palabras o 3, que tienen que ver con un tema. O sea, con un tema eje del texto, con un tema o con un subtema, algo que sea importante en el texto. Entonces no marco cadenas isotópicas de cualquier cosa. Si el texto habla de él, no siempre modalidad de mensaje, podría ser que no. Podría estar todas las oraciones ordenadas y no haber modalidad de mensaje. Como les decía, en cuanto a las cadenas isotópicas, las cadenas se marcan en cuanto o en torno a un tema eje o un tema principal del texto, y ese tema, ya yo lo tomo como eje. Por ejemplo, si un texto está hablando de la amistad, entonces yo busco palabras o una frasecita corta que tenga que ver con la amistad. Entonces, por ejemplo, no sé, fraternidad, este, compañía, encuentro, no sé, si estas palabras aparecen en el texto van a conformar una
cadena isotópica en torno a la palabra amistad. O sea, pongo la palabra eje, que a veces no tiene por qué estar la palabra eje, porque por ahí se entiende en el texto que se habla de la amistad, pero no se la menciona. Ustedes igual la reponen, la palabra eje, para que yo vea qué cadena armaron ustedes y alrededor de qué concepto base está armada esa cadena. Así que bueno, hasta acá alguna duda. Sí, ya la veo. Mm. ¿Cómo no son sobre el tema en cuestión? ¿Y a qué llamas vos el tema en cuestión? ¿Por qué tiene que ser un tema o subtema del texto? O sea, algo que esté en el texto. Por ejemplo, no sé, si a partir del rencor aparece, no sé, el odio, puede ser que haya palabras alrededor del tema odio que está, o del subtema odio relacionado con el rencor. Tiene que ser un tema o subtema del texto, algo que recorra el texto, sí, 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 algo que recorra el texto, pero no tiene por qué ser el tema principal. Lo que pasa es que a veces son más fáciles de reconocer el tema principal. ¿Cuántas palabras? Bueno, mínimo, a ver, no hay un número, pero pongamos como mínimo 4 o 5. Si quieren poner más, ponen, pero no menos de 4, porque si yo pongo menos de 4 o 5, quiere decir que no es un tema. Pero si no encuentro tantas palabras es porque tampoco es el tema por ahí tan significativo en el texto. Entonces pongamos 4, 5 como mínimo y el resto las que quieran ustedes. Siempre en cualquier instancia del análisis, si ustedes ponen más de un ejemplo, bueno, se nota que hay un análisis más profundo. A veces hay un solo ejemplo y bueno, pero si tienen, no sé, 10 ejemplos de algo, les digo 10 ejemplos de pronombres personales para analizar el locutor. Si ponen uno, bueno, la verdad que podrían poner alguno más porque hay un montón. Depende de lo que haya en el texto. Sí, a ver si me está bien. En realidad los apelativos, que son un tipo de décticos también, que me había mencionado, me había olvidado mencionarlos, o sea, están los pronombres y están los apelativos. Los apelativos son formas de llamar a alguien. Esas formas de llamar a alguien, eh, este, o sea, ahí tenemos varias formas. Lo podemos llamar por la profesión, por la relación de parentesco, podemos usar palabras cariñosas, a veces los insultos también. Y muchos apelativos forman o están configurados a partir del vocativo. ¿Cuáles son los apelativos que son vocativos? Son los que se refieren a la segunda persona. Pero los apelativos de primera persona, por ejemplo, no son vocativos. Yo puedo decir, yo, profesor, les digo a ustedes, yo profesor no es un vocativo, ¿sí? Es un apelativo de primera persona. En cambio, si yo les digo, chicos, estudien, ese chicos es un apelativo de segunda persona, pero que a su vez es un vocativo. ¿Sí? Igual todos los vocativos son apelativos, pero no todos los apelativos son vocativos. Eso sería como la diferencia. Así que, Flavia. No, 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 porque los vocativos son los de segunda persona. Siempre un vocativo es invocar a alguien, y yo no me invoco a mí mismo. Yo, profesor, en ese caso sería una posición. Si yo tengo una oración, por ejemplo, yo, coma, profesor, coma, les digo tal cosa. Bueno, ese profesor se analiza como aposición, no como vocativo. Los vocativos son de segunda persona, son invocaciones a alguien, ¿m? Entre comas, por supuesto, pero no hay que confundirlo con las aposiciones. Igual no pasa nada, son cosas que no hay que saber todo tampoco, ni desesperarse. Estamos en instancias de aprendizaje, ustedes están recién en el segundo cuatrimestre de primer año, este, que falta un recorrido, así que bueno, no pasa nada si algunas cosas, o sea, todos no sabemos todo, evidentemente. Hay miles de cosas que no sabemos.
Bueno, no sé si tiene algo de preguntas de análisis del discurso, porque si no paso a presupuestos sobreentendidos, que es el otro tema. Si tiene alguna preguntita. Ah, puesta en relieve, sí. La puesta en relieve aparece solo en el mundo narrado. Y la puesta en relieve es solo lo que yo les voy a explicar ahora. No inventen, porque en general la puesta en relieve da para que se invente cualquier cosa y es muy simple. La puesta en relieve, que solo aparece en el mundo narrado, solo se da cuando en una misma oración aparecen el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple. Nada más. Nada más. Si yo digo, cuando él llegó, ella leía. Si tengo esta oración, cuando él llegó, ella leía, se considera que puesta en relieve porque tenemos llegó, pretérito perfecto simple, leía, pretérito imperfecto. Esta contraposición en la misma oración de estos dos tiempos da la puesta en relieve. ¿Por qué? Porque se supone que cuando estos dos tiempos aparecen juntos, todo lo que está en pretérito perfecto simple, llegó, adquiere relevancia. Cuando estoy narrando algo, si quiero que esos hechos que narro se consideren como importantes, si estoy contándolos en pasado, todo lo importante hay que narrarlo en pretérito perfecto simple, porque el pretérito imperfecto es el tiempo de lo accesorio, de las descripciones, de lo que acompaña. Nunca se narran, si aparecen los dos tiempos juntos, nunca voy a narrar lo más importante en pretérito imperfecto. Es un error mío como redactora de hacerlo así, porque el lector va a entender al revés de lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Esa es la puesta en relieve. Ahí les puse, si hubiera que, un ejemplo de que, el ejemplo que les di es cuando él llegó ella leía, ese es un ejemplo de puesta en relieve. Lo más importante es llegó y lo accesorio es leía. ¿Y ejemplo de qué me decís, Flavia? Por eso les decía esa oración que les di antes. Cuando él llegó, ella leía, o mientras, no sé, Mario estudiaba. Ah, claro, en el parcial si aparece, van a dar un ejemplo. Si no aparece, ustedes me ponen, no hay puesta en relieve porque en ninguna oración se contraponen el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple. Me dan esa explicación. Si aparece una, copian esa. O sea, no, hay textos que aparecen mucho, pero podría no aparecer también. Y si hay una solita, bueno, me transcriben esa solita que ustedes encontraron. Sí, sí, sí. No, con eso no hay problema. Bueno, y pasamos a presupuestos sobreentendidos. Los presupuestos sobreentendidos se relacionan con que en el lenguaje no todo lo que se dice está dicho explícitamente. ¿No? Cuando hablamos o cuando escribimos, dejamos mucho librado a la interpretación del lector, del receptor. Eso que dejamos librado a la interpretación del receptor o del alocutario, en este caso, son los presupuestos y los sobreentendidos. Cosas no dichas explícitamente, pero que está dicho implícitamente. O sea, ambos presupuestos y sobreentendidos son implícitos. Entonces un implícito es algo que está pero por debajo. No es que el lector inventa lo que se le ocurre, sino que repone lo que está por debajo del texto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que en los presupuestos es algo que está implícito pero que está dado en el texto. Por ejemplo, si yo digo, otra vez está lloviendo, quiere decir, ¿cuál es el presupuesto? Es que ya llovió por lo menos una vez más antes, porque si no yo no diría otra vez está lloviendo. El ejemplo que tiene en el cuadernillo, Juan dejó de fumar, el presupuesto está ahí mismo. Si dejó de fumar es porque antes estaba fumando.
Quiere decir que el presupuesto no requiere competencias del alocutario, porque está todo dado ahí, está implícito, está replegado, pero está, sale del texto, los presupuestos salen del texto. Los sobreentendidos, en cambio, requieren competencias, o sea, requieren conocimientos extras para ser entendidos. Algunos de esos conocimientos tienen que ver con el conocimiento del otro, o sea, muchas veces en nuestras conversaciones con el otro, sobreentendemos un montón de cosas porque nos conocemos no sé, con nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra mamá, nuestro papá. Nos conocemos tanto que hay cosas que no hace falta decirlas que se sobreentienden. Pero nosotros no vamos a analizar esos sobreentendidos porque depende del conocimiento de cada uno y son difíciles de analizar desde, desde nosotros. Sí, son como especies de indirectas, más similar podría ser. Lo que analizamos nosotros son los sobreentendidos en el periodismo, por eso siempre les doy titulares de diarios, y los sobreentendidos en el periodismo tienen que ver con conocimientos que el periodista supone que el lector tiene y que entonces no los tiene que explicar porque ya están. Por ejemplo, si un titular dijera, no sé, la ONU se reunió en, no sé, en Texas, cualquier ciudad. El periodista presupone que nosotros sabemos lo que es la ONU. O sea, eso es un sobreentendido periodístico. Es una competencia que el lector tiene que tener para poder entender todo el resto del texto. Porque si yo no sé lo que es la ONU, no termino de comprender este enunciado. Entonces, los que analizamos nosotros, que son más fáciles de descubrir, son estos sobreentendidos en el periodismo que tienen que ver con conocimientos que tiene que tener el lector para entender la oración. Que por ahí nos parecen básicos, pero que no todos necesitan entenderlos. Si yo digo, por ejemplo, los, no sé, los millonarios ganaron ayer en el lago Boreal. Yo tengo que saber quiénes son los millonarios, que es River, y qué es la Bombonera, que es la cancha de Boca. Las jergas podría ser también. Lo que pasa es que las jergas tienen que ver más con las variables lingüísticas, pero evidentemente son también sobreentendidos. Sí, 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 manejamos muchos sobreentendidos. Nosotros vamos a referirnos más a los que tienen que ver más con lo conceptual, porque el otro es más conocimiento lingüístico básico de variables lingüísticas, si bien tiene algo de sobreentendido. Pero a nosotros, Maximiliano, nos vamos a referir más a estos conceptos, si querés, cuestiones culturales que hay que saber para interpretar un texto. Ese es un sobreentendido. Entonces ustedes en un enunciado, yo les pongo un titular de diario y ustedes tienen que analizar cuáles son los presupuestos y los sobreentendidos. Yo voy a darles un enunciado que tenga los dos. Por ejemplo, si yo digo, a ver, alguno del... Sí, hacia la cultura general, sí, sí, sí. María Elvira, que me está hablando en privado, me dice que los sobreentendidos hacen a la cultura general, sí. Por eso si yo le digo a no sé, viene un extranjero de Grecia, pisa acá, se baja del avión y le digo, los millonarios ganaron allá en la Bombonera, por más que el griego sepa español y lo maneja re bien el español, tiene que tener otras competencias extras que tienen que ver con los sobreentendidos, que saber quiénes son los millonarios y qué es la Bombonera. Los presupuestos y los sobreentendidos hacen a la economía del lenguaje. Piensa que si yo tuviera que explicar todo, no termino más de hablar. Yo tuviera que decir, los millonarios es el nombre que se le da, es decir, el nombre que se le da al equipo de River. Ganaron ayer la Bombonera. La Bombonera, se conoce la Bombonera, se dice que la Bombonera, la cancha, se la conoce a la cancha de Boca. Si tuviera que explicar todo eso, no termino más y las comunicaciones serían engorrosas y largas. Por eso son son grandes colaboradores para la economía del lenguaje, pero son peligrosos también.
Igual están las definiciones de presupuesto y sobreentendido, pero lo que pueden decir es que están las características. Un presupuesto es lo dado, es lo que aparece en el texto, no requiere competencias para ser interpretado, es decir, que puede ser interpretado por cualquiera. Los sobreentendidos son implícitos, pero requieren competencias y tienen que ver con los saberes que se supone que el lector debe tener, el lector, mejor dicho, que el locutario debe tener para interpretar el texto. Y sí, los dos hacen a la economía del lenguaje. Los define Dutrot, los sobreentendidos y los presupuestos, pero pueden dar estas definiciones que yo les estoy dando si no las ubican bien en el cuadernillo. ¿Mm? Eso que es lo dado, eh, los dos son implícitos, pero uno está dado y el otro no. ¿Mm? De alguna manera los presupuestos son más claros y son más básicos. Por ejemplo, si yo les digo, este, a ver, el Congreso se reunió para tratar el tema de las paritarias. Yo digo, el Congreso se reunió para tratar el tema de las paritarias. ¿Cuáles son los presupuestos y cuáles son los sobreentendidos? ¿Qué les parece? Sí, primero saber lo que son las paritarias, no todo el mundo tiene por qué saberlo. ¿Y qué más? Hay otro sobreentendido. Congreso, claro, ¿qué congreso estoy hablando? No, el Congreso no es presupuesto, es sobreentendido. El Congreso se reunió para tratar el tema de las paritarias, tengo que primero los sobreentendidos saber de qué Congreso estoy hablando, qué Congreso, qué es el Congreso y qué son las paritarias. Ahora, ¿cuáles son los presupuestos? Es lo que sale del texto. Y lo que sale del texto, hay muchos presupuestos que se llaman existenciales. Si yo digo que el Congreso se reunió para tratar el tema de las paritarias, un presupuesto es que hay un Congreso. O sea, son muy básicos los presupuestos. Si no hubiera un Congreso en el país, no se podría haber reunido para tratar el tema de las paritarias. Y que también existen las paritarias. El Congreso no se va a reunir para tratar algo que no existe. Entonces, esos son presupuestos, que hay un Congreso y que existen las paritarias. Pero saber lo que es, cómo se marcan, ustedes lo tienen que explicar. Esto me dicen presupuestos, que hay un Congreso, o sea, lo detallan, y que existen las paritarias. Los sobreentendidos, saber qué es el Congreso y qué es y qué son las paritarias. No, básico es saber que hay un Congreso, porque no puede reunirse algo que no existe. O sea, lo básico es que lo que voy es que los presupuestos son básicos porque salen del texto. ¿Mm? Porque no necesito, suponer que yo no supiera lo que son las paritarias y lo que es el Congreso, igual debería detectar el presupuesto que es, si esto que es el Congreso, sea lo que sea, se reúne para tratar las paritarias, sean lo que sean, quiere decir que por lo menos estas dos entidades o estas dos cuestiones existen. Hay un Congreso y hay unas paritarias. Después tendré que tener un conocimiento más profundo y saber qué son cada uno. Claro, por ejemplo, Erika dice, podría ser un congreso docente, podría ser un congreso, no sé, congreso de médicos. Si no lo sé, a ver, acá cómo funcionan los conocimientos de las competencias. Yo asocio congreso y paritaria e inmediatamente voy a entender si tengo esas competencias, voy a entender que se está hablando del Congreso de la Nación y de cuestiones de trabajo, etcétera. Todo eso tiene que ver con los sobreentendidos. ¿Mm? ¿Entienden esta diferencia entre presupuestos y sobreentendidos? Mm. O si yo digo, sí, a ver, Flavia, ¿cómo que lo que vos escribiste es un sobreentendido?
¿Qué cosa de las que escribiste antes es un sobreentendido? Claro, esos saberes, eso es un sobreentendido. Sí, 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 sí. Ah, no había visto que escribiste eso. A ver. Claro, no había leído eso con todos los mensajes. Que las paritarias se tratan en el Congreso, eso es sí es un sobreentendido. O si yo les digo, por ejemplo, no sé, digo cualquier cosa, se reemplazó la ley, digo cualquier número, no sé, 10.455. Si yo digo se reemplazó la ley, uy, la boca, espera. Se reemplazó la ley 10.455. Ah, apareció dos veces. ¿No? Cualquiera de los dos. ¿Cuáles son los presupuestos? O puede haber un solo, ¿no? ¿Y cuáles los son? Claro, existe una ley previa, por lo menos. O sea, si se reemplazó, había una ley previa, claro, ¿no? Había una ley previa y el sobreentendido podría ser saber de qué se trata, porque si yo quiero interiorizarme de por qué es importante este enunciado, de por qué me aparece como titular en el diario, saber el contenido de esa ley sería un sobreentendido. Eh, claro, en las conversaciones cotidianas, o sea, nosotros no vamos a analizar conversaciones cotidianas porque es más difícil, porque hay que conocer el contexto. Pero todo el tiempo usamos los sobreentendidos en lo cotidiano también. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé, alguien le pregunta, una chica le pregunta a su amiga, por ejemplo, le dice, ¿vamos al cine? Y la amiga le dice, está lloviendo. Esa respuesta, está lloviendo, parece que no tiene nada que ver con lo otro. Pero ahí hay un contexto. ¿Qué contexto hay? Que está lloviendo y no se quiere quedar, perdón, y no quiere salir, o al revés, que como está lloviendo le gusta salir en ese momento. Pero eso lo va a saber la amiga que la conoce. En el parcial van a ser periodísticos, como les dije. Lo que les digo es cómo aparecen en la vida cotidiana, que son muy ricos, los usamos todo el tiempo, son grandes generadores de malos entendidos también. ¿Por qué? Porque los sobreentendidos, además, y eso tiene el cuadernillo, se producen cuando violamos las máximas conversacionales de Grice. Esas máximas que tienen el cuadernillo, que son las de cantidad, calidad, relevancia y modo, esas máximas cuando las cumplimos, todo bien. Ahora, lo que dice Grice es que, este autor que es Grice, que las tiene en el cuadernillo, que son muy interesantes, lo que dice Grice es que cuando violamos las máximas a propósito, es para generar un sobreentendido. O sea, si una amiga me pregunta, vamos al cine, y yo les digo, está lloviendo, estoy violando la máxima de relevancia y pertinencia. Aparte que le estoy contestando con cualquier cosa. Pero no la estoy violando porque quiero burlarme de ella o porque quiero mentirle. Lo que quiero hacer es generar un sobreentendido. A ver qué puse yo. A ver. Claro, claro, sí, Flavia, es eso, o sea, pero depende del contexto. Son riquísimos y jugamos mucho. Hay gente que juega mucho con los sobreentendidos y a veces es peligroso, porque ya les digo, porque genera que el otro, genera un esfuerzo grande en el alocutario y no siempre el locutorio puede hacer ese esfuerzo. A veces nuestros sobreentendidos son tan oscuros que el otro interpreta cualquier cosa. Y por eso les digo, son grandes generadores de malos entendidos. Está buenísimo porque agiliza la información, la comunicación, pero no deberíamos abusar de los sobreentendidos. ¿No? O a veces decimos una cosa y en realidad es otra, y esperamos que el otro entienda lo que en realidad queríamos decir, y es demasiado. Ponemos en el alocutario, ya les digo, demasiado. Tampoco, y después nos enojamos encima, o sea, no somos claros, el otro no nos entiende, nos enojamos con el otro, y encima tampoco por ahí le decimos que nos enojamos, y el otro nunca termina de saber por qué nos enojamos. Todo eso forma parte, si ustedes lo piensan, en nuestra vida cotidiana, y eso es lo que habría que tratar de no generar. ¿No?
desde si intentamos comunicarnos bien, simplemente eso. En el chat pasa un montón, sí, en el chat pasa todo el tiempo. Y lleno de enojos. ¿Cuántas veces uno se enoja por un mensaje que entendió mal o que el otro no lo dijo claramente? Y bueno, y le digo la verdad, a veces se generan grandes peleas y sí, o se usan los iconitos, muchas veces se usan mal también los emoticones, ayudan a veces y otras veces no. Si yo estoy diciendo algo serio, por ahí le meto una carita contenta, el otro puede decir, pero ¿qué? ¿Te estás burlando de mí que me pones esa carita? O si uno no le pone la carita, por ahí suena que lo que está diciendo es como medio duro. Y el otro dice, ¿pero qué? ¿Estás enojado? Todo eso tiene que ver con los sobrentendidos. Es muy rico para analizar, pero como es muy contextual, yo me guío en el parcial más por los titulares de diarios. No, no es que el emoticón sea un presupuesto. Lo que pasa es que el emoticón, si lo vamos a poner en algún lado, yo lo pondría como una especie de sobreentendido, porque es una competencia que tenemos que tener. Es más, yo leí la otra vez que hay muchos emoticones que vienen de Japón o de China, de Japón especialmente, que los tenemos nosotros en el WhatsApp y que ni siquiera sabemos lo que significan. Hay unos emoticones que son unas especies de diablitos. Bueno, esos diablitos, sí, esos diablitos tienen un significado que yo leí, era impresionante. Y nosotros por ahí les tiramos unos diablitos ahí en nuestro WhatsApp. Y si eso, o sea, para nosotros es un diablito y en realidad tiene toda una connotación que si yo lo llegara a leer, no sé, un japonés o un chino diría, pero esta que me está diciendo. No son todos tan inocentes los emoticones como parecen también. Es todo un lenguaje un poco también oscuro, porque no se olviden que la imagen es polisémica siempre. El lenguaje puede llegar a ser claro si uno se lo propone, pero la imagen siempre es polisémica, la imagen tiene más de un significado y es peligrosa. Bueno, hasta acá sería lo del parcial. No sé si tienen alguna pregunta. No, no, actos de habla no. Actos de habla y polifonía entra para el final. Eh, En realidad se diferencian bastante, Maximiliano, porque ya te digo, el presupuesto está ahí. Lo que pasa que la misma palabra, ya te digo, en el caso del Congreso, decir que hay un Congreso es en presupuesto, saber que es el Congreso es un sobreentendido. O sea, la misma palabra, a partir de la misma palabra vos tenés un presupuesto y un sobreentendido, pero se diferencian claramente. Y la teoría es la diferencia entre locutora, locutario, enunciador, enunciatario, qué es un discurso, qué es un enunciado, una enunciación, la teoría que tienen en el cuadernillo, este, que son, o sea, no es mucho como teoría, porque mucho entra para lo práctico, para el análisis de texto. Bueno, a ver, le digo, Flavia. Eh, no entiendo bien tu pregunta. El enunciado, hay diferencias entre enunciado y enunciación, porque el enunciado, no, la igualación es entre texto y enunciado, y contexto y enunciación. O sea, eso lo tienen en una de las lecturas, en la primera lectura. Si van a equiparar, texto es igual a enunciado y contexto es igual a enunciación. Es lo que pusiste vos, perdón. Texto, como no lo habías puesto, lo había leído todo seguido, está bien, sí, sí, sí. Se puede igualar texto y enunciado y contexto y enunciación. Eso lo tienen en la primera lectura de la parte de lectura, sí. Bueno, tengo que dar otra videoconferencia. No, el contexto es lo que acompaña al texto. Por ejemplo, si vos tenés una oración, María está contenta, y tomás una palabra, María, el contexto de María es está contenta. Es lo que acompaña las otras palabras, si querés, que acompañan a cada una de las palabras del texto. Bueno, espero que les haya servido.
me voy a dar otra videoconferencia. Acuérdense entonces de utilizar esta semana para repasar, cualquier cosa me preguntan por mail. Gracias por haber venido. Les mando un abrazo a todos y les deseo mucha suerte en el parcial. Si no, acuérdense que tienen distancia del recuperatorio por si hubiera algún inconveniente que no pueden dar este fin de semana, el fin de semana que viene. Bueno, les mando un beso. Chao chicos, abrazo a todos. Me voy yendo para otra aula. Abrazo.